Muy buenas noches, obreiros e todos os que nos acompanham. Acá estamos em uma noite mais, dando início ao programa Obreiros em Foco e que através dessa programação ele Espírito Santo lhe bendiga, ele Espírito Santo ilumine, abra seu entendimento para que você entenda que não há nada mais valioso, mais importante que você cuidar de sua fé, cuidar da salvação de sua alma. Pastor Hinaldo, muito boas noites em La Fé. Buenas noches, Bispo, em La Fé. Estaremos faltando alguns minutos para terminar a programação, unindo La Fé aquele momento onde você tem a oportunidade de buscar a Deus. Aunque sejam poucos minutos, mas aproveite esta oportunidade para você humilhar-se na presença de Deus e buscá-lo. Estaremos realizando a oração, faltando alguns minutos para terminar a programação. Estamos acá com o pastor Jorge e também com as obreiras que são voluntárias. Pastor Jorge é o responsável de um novo projeto que acontece todos os viernes às 12 do meio-dia. Pastor Jorge, boas noites. Buenas noches, senhor obispo. E esse projeto se chama Antidepressão. Así es, obispo. Proyecto Antidepresión empezó hace muy poco y ya tenemos aquí las obreras que son voluntarias y estaremos hablando sobre este proyecto y cómo ayuda a las personas en un tratamiento objetivo y que incluso en 3 minutos la persona depresiva es libre por la fe. Incluso todas as obreiras que estão acá, que hoje são voluntárias, estão ajudando, e nesse projeto todas sofreram com depressão. Así es, algunas de ellas toda la vida, algunas de ellas un par de años, pero todas fueron libres a través de este trabajo. Incluso você comentava que estuvo bajo la depresión 23 años. Así es, depresión no respeta edad y desde pequeño hasta 23 años, si no mal recuerdo, estuve con depresión y también este proyecto, claro, no existía como proyecto, pero en la reunión de viernes me pude liberar. Es decir, es una reunión ahora dedicada Exacto. a quem sofre com depressão. Así es hoy. Bueno, daqui a pouquinho, dentro da programação, o pastor Jorge vai comentar melhor sobre esse tratamento e vamos estar conversando com as obreiras também. Vamos a uma bédia canção e já em seguida a história de Soledad. Édia que estuvo 4 anos como obreira, estava em la fé, era uma pessoa ativa em la obra de Deus, pero por priorizar outras coisas, se enfriou, se desanimou, se apartou de Deus. Você vai conhecer, vai acompanhar a sua história. Vamos a esta bella canção. Me conoces, sabes lo que necesito, aún antes de hablar. Me amas, tu amor va más allá de lo que puede imaginar. No quiero ser solo apenas tu siervo, quiero atraer tu mirar de amor, Señor. Vengo a ti como un hijo que te ama. Todo lo que quiero es estar cerca de ti. En tus brazos yo quiero descansar. Corriendo iré a abrazarte, mi Padre. Tú eres mi herencia, mi Padre, razón de mi existencia, mi Padre. Lo que necesito está en ti. Yo quiero estar en la casa, mi Padre, comiendo de tu mesa, mi Padre. Todo lo que soy es para ti. Vivo solo por ti.
Mi nombre es Soledad, yo fui obrera 4 años. Yo me recuerdo sirviendo a Dios, siempre activa, en la tarea que me daban yo me destacaba, siempre daba lo mejor, ya sea saliendo a evangelizar o estar ahí en la iglesia o en alguna responsabilidad. Yo siempre trataba de cumplirla al 100%. Siempre sabiendo que era para Dios, ¿no? En ese momento que yo estaba como obrera, Dios era lo primero en mi vida. Yo cuando venía una persona, oraba por ella, ayunaba, la ayudaba para que ella pueda salir de ese problema, ¿no? Siempre me dedicaba hacia esa persona. Mi caída comenzó cuando yo dejé de orar, dejé de leer la Biblia, de sacrificar para Dios, ¿no? Ya no era esa obrera activa. Iba y me ponía el uniforme y las cosas las hacía como rutina. Yo empecé a mirar a preocuparme más por las cosas para mi esposo, a preocuparme por él, y ya las cosas de Dios estaban en segundo plano. Yo me acuerdo que me ponía el uniforme y ya no sentía ese placer. Ya no tenía ese amor para ponerme el uniforme. Entonces empecé a ir a participar a las reuniones. Ya ni siquiera me ponía el uniforme, iba como miembro. Y cada viernes dejaba de hacer las oraciones fuertes. Y bueno, yo creo que ese es un punto que empecé ahí, ¿no? Yo ya no sentía ese amor de seguir en la obra, ¿no? De orar por las personas, de ir viernes y atar al diablo. Yo ya no quería eso. Dios estaba en tercer lugar, no... yo me preocupaba más por mis cosas, por mi matrimonio, por mí, que por las cosas de Dios. O sea, todo lo que era en la obra y las cosas de Dios pasaron a tercer plano. Estuve apartada durante 5 años y bueno, durante esos 5 años en mi matrimonio empezaron a haber peleas, discusiones. Todo era relacionado a lo económico. Empezamos a tener deudas, cosas que pagábamos y volvían a ser deudas. Bueno, teníamos muchas discusiones, muchas peleas, estuvimos a punto de separarnos. Ya no nos queríamos nosotros tampoco, y entonces ya no compartíamos nada tampoco, ¿no? Cada uno hacía lo suyo, ¿no? Trabajaba, yo estudiaba y bueno, él a veces estaba todo el día en el trabajo, los dos, para no vernos. Yo estaba muy triste en ese momento, o sea, espiritualmente sabía que estaba haciendo las cosas mal y bueno, sabía que cuando uno entra a la obra, uno hace un compromiso con Dios. A mí lo que me pasaba era eso, ¿no? La culpa. Y saber que le había fallado a Dios. Quería volver, pero no tenía fuerzas. Sabía que yo lo necesitaba. Y no tener fuerzas también me hacía poner mal, ¿no? Yo decidí volver porque lo necesitaba. Yo sabía que necesitaba de Dios para volver a empezar de cero y empezar a hacer las cosas bien, ¿no? Porque uno sabe que si está apartado de Dios, uno está haciendo las cosas mal. Entonces, por eso yo decidí volver al primer amor. Yo me acuerdo que en cada reunión
yo le pedí a Dios que lo que a mí me hacía poner mal, que lo saque. Yo me fui sintiendo más fuerte, mejor, espiritualmente, ya empezaba a tener esa comunión con Dios que yo tanto quería. Hoy yo soy feliz. Si usted, obrero, está pasando por algún problema o está apartado de la presencia de Dios y necesita ayuda o una orientación, sepa que estamos para ayudarle. Envíenos un WhatsApp al 11 61 96 86 30 y en breve estaremos brindándole la orientación que necesita. Invierta en su crecimiento espiritual. Use la tecnología a su favor. Siga Obreros Universal Argentina en Instagram. Instagram.com/Obreros Universal Argentina. Mensajes de fe y edificación para su vida. Manténgase informado de lo que pasa. Dentro de la programación Obreros en Foco. Y todo lo que sucede en las caravanas. Instagram.com/Obreros Universal Argentina. Acompanhando a história de Soledad, Édia comentou que sua caída começou quando Édia começou a priorizar seu matrimônio. Édia começou a ser prioridade seu matrimônio. Já no sua fé, já no las coisas de Deus, já no o privilégio de servir a Deus como obreira. E foi aí que Édia foi enfriando-se, desanimando-se, hasta que quando se deu conta, já estava afuera da igreja, lejos de Deus. E pastor Hinaldo, lo que essa obreira, lo que este obreiro, essa persona que nos acompanha, tem que entender é que nós outros não podemos abandonar os princípios elementares da fé, que é algo elementar, é algo que é básico, é algo que é fundamental. Por exemplo, a meditação em la palavra de Deus, a oração, el ayuno. Não estamos dizendo que a persona já tem que, por exemplo, ayunar todos os dias, desde a manhã hasta a noite, mas por lo menos um dia a la semana, separar um dia em la semana para fazer um ayuno. Ter esse momento de intimidade com Deus, onde Édia ora, onde Édia busca a presença de Deus. Por exemplo, esse domingo vamos atender a Santa Cena. Que é a Santa Cena? A comunhão com o Senhor Jesus, através do pão, que é o corpo de Cristo, e através da copa com o jugo de uva, que simboliza a sangre de Cristo. A Santa Cena é quando nós outros temos essa comunhão com o Senhor Jesus. Nós outros renovamos nosso pacto, nossa aliança com Deus. É decir, quando a persona começa a descuidar-se nestes princípios elementares da fé, a oração, a meditação, na palavra de Deus, el ayuno, participar de las reuniões de obreiros, las reuniões miércoles, domingos por la manhã do Espírito Santo, do fortalecimento espiritual,
Ai, la Santa Cena, e não participa da Santa Cena. E a pessoa pensa, não, é uma vez apenas. É assim que começa. É assim que começou com muitos que caíram na fé. Ou seja, deixa de priorizar o espiritual para priorizar o matrimônio, como foi o caso do testemunho que nós outros vimos. E aí que entra a caída de muitos. Então, nós não podemos, não devemos nunca deixar de nos preocupar com nossa intimidade com Deus e nossa vida espiritual, ó bispo. E é importante, pastor Rinaldo, deixar claro, não que o matrimônio não seja importante, não que não se tenha que cuidar do matrimônio, não que o trabalho não seja importante, se a pessoa não trabalha, como ela vai viver? Sim, senhor. Ela tem que comer, ela tem que pagar seus compromissos, ela tem que trabalhar. Sim, senhor. Não que a vida sentimental não seja importante, não é isso que estamos falando, pero não podem ser prioridade. A prioridade tem que ser nossa comunhão com Deus. Ou seja, nossa preocupação tem que ser sempre, em primeiro lugar, Deus. E as outras coisas vão ser añadidas. Se eu tenho que elegir entre isso ou Deus, a eleição tem que ser Deus. Sim, senhor. Se eu tenho que elegir entre alguém, algo ou o Senhor Jesus, a eleição tem que ser o Senhor Jesus. É a melhor eleição. E a melhor prioridade também. Porque quando nós priorizamos a Deus, Ele também vai priorizar nós outros. Se nós colocamos Ele em primeiro, Ele vai colocar nós outros em primeiro. Se nós outros cuidamos de nossa comunhão com Deus, Ele vai cuidar de nós outros. É o que Ele disse. Buscate em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça. E todas as demais coisas os serão añadidas. Bom, nós outros vamos a uma pausa e já em seguida regressaremos falando com o pastor Jorge e com as obreiras sobre este projeto antidepresión. Los obreros son quienes dedican parte de su tiempo a ayudar a quienes llegan a la iglesia sufriendo, dándoles auxilio espiritual, ayudando en las reuniones, evangelizando en las calles, hospitales, cárceles, para llevar una palabra de vida a los sufridos. Pero existe un día especial en el que son ellos quienes reciben una palabra, una orientación y la fortaleza que necesitan para continuar sirviendo en la obra de Dios. Por ese motivo, se realiza la reunión de obreros, pensando en usted que forma parte de la obra de Dios. Participe en cada reunión y reciba el cuidado espiritual que Dios le brinda. Todos los domingos a las 8:30 de la mañana, reunión para todos los siervos. Obreiros, colaboradores, estaremos juntos este domingo às 8:30 da manhã nesta reunião dedicada a obreiros e a colaboradores, com transmissão por videoconferência para toda a Argentina. Bueno, pastor Jorge, eu quisiera que você hablara sobre este projeto, esse tratamento contra a depressão que agora há dia, há horário para a pessoa que sofre com depressão já ter a oportunidade de ser livre da depressão. Así es, obispo, y es que entendemos que la depresión es mucho más que un trastorno mental. Hasta las propias organizaciones de la salud están comprobando aquello y nosotros sabemos que es un problema espiritual y el Espíritu Santo ha levantado este proyecto antidepresión para ayudar a estas personas que tienen depresión y qué mejor que la ayuda de las obreras que un día fueron depresivas. Eu quisiera que você hablara, eu estou vendo a você, a todas as obreiras com essa remera, eu venci a depressão. O que significa? Significa que nosotros todos fuimos alguna vez depresivos, cargábamos un mal espiritual y a través de la ayuda de la Universal, del Espíritu Santo, fuimos libres y ahora estamos en este proyecto antidepresión para poder llegar a ayudar a las personas que tienen la depresión. É decir, ustedes hablam com
Propriedade. propiedad, claro. No, Você estuvo em la depressão quanto tempo? más de 20 años. Mais de 20 anos. Mais de 20 E quais eram os sintomas que você tinha? Qual era o síntoma mais forte que lhe produzia a depressão? Y depende, obispo, por etapas, porque cuando era niño era soledad, tristeza, no estar con mi madre trabajaba muchísimo para poder mantenerme, pero ya en un punto cuando era adulto o joven ya era el deseo de quitar la vida, un desapego por la vida. Era tan sencillo como ir en un micro, en un colectivo y decir, bueno, que ojalá se dé vuelta y muera luego. O sea, va por etapas, pero es ese disgusto por la vida. E cuente-me, por exemplo, esse projeto da antidepressão, como a pessoa que a hora que está acompanhando a programação, ella sofre com depressão, que ella pode ser para participar desse tratamento? Ella tiene que pedirle, en el caso que alguien le acompañe, o si ella tiene la fuerza para llegar tan solamente, que venga este y todos los viernes a las 12 del día. Es un tratamiento, una charla y el tratamiento en sí, donde la persona será libre de la depresión. Entonces, más que nada, ella llegar aquí, por eso tenemos las obreras que van a acoger, van a dar una contención y principalmente que en 3 minutos de tratamiento esta persona por la fe será libre, como nosotros también fuimos libres. El tratamiento dura 3 minutos. El tratamiento en sí, obispo, 3 minutos. La reunión en general es bien objetiva, 30, 40 minutos como máximo englobando, pero hay un momento en la reunión que 3 minutos se hace el tratamiento y las personas están siendo libres de la depresión. Bueno, déjame hablar aqui com algumas obreiras. Usted, como se llama? Débora. Débora. Sí. E es obreira? Soy obrera del templo. ¿Hace quanto tempo? 13 años. 13 anos. 13 años. E usted sofreu com depressão quanto tempo? Y yo sufrí con depresión más o menos aproximadamente 20 años. Yo a los 8 años ya pensaba en suicidarme. É decir, já desde niña, como o pastor Jorge decía, não há edad. No hay edad. A depressão ataca independente de la edad. Así es. Desde os 8 anos, Yo ya intentaba suicidarme, probaba con la corbata de mi papá ahorcarme a ver si dolía, pero bueno, como dolía, desistía de la decisión. Así fui creciendo, involucrándome en los vicios, haciendo de todo como para tapar la depresión. Mis padres no sabían que yo era depresiva, nadie sabía, yo era una persona hiperactiva. O sea, la depresión tiene varias etapas, como explicó el pastor, pero yo era del tipo hiperactivo. O sea, yo escondía mi depresión sola, en mi habitación. Cuando yo estaba sola, yo lloraba y me preguntaba para qué nací. Porque el dolor que uno siente adentro es intenso, es muy grande. O sea, el vacío no hay nada con qué llenarlo, no hay manera. é decir, nada entende uma pessoa depressiva. No, y además a mí me daba vergüenza contar que yo estaba depresiva, porque a mí aparentemente no me faltaba nada. Yo no era, sí, bueno, mi mamá era una persona abusiva, pero yo después yo crecí con la depresión y yo logré tener una relación con mi mamá estable, pero yo seguía más deprimida. Cada día que pasaba la depresión crecía, el pensamiento de muerte era constante. Bueno, temos acá a obreira, como se chama? Marta. E você sofreu com depressão quanto tempo? 2 años, 3 años más o menos. 2 anos, 3 anos. Sí. Temos a obreira Marcela. Marcela. ¿Cuánto tiempo sufrió con la depresión? Y desde mi niñez que, bueno, me crié sin mis padres, o sea que desde chica ya, yo empecé a notar mi depresión a los 12 Sí, pero años. más o menos, ¿cuánto tiempo sufrió con la depresión? 28 años. 28 años. Sí, sí. Tenemos también la obrera, ¿cómo se llama? Andrea, soy obrera del templo y yo más o menos 10 años. 10 años. Sufrí incluso con un intento de suicidio que terminé en el hospital y dormí casi 3 días seguidos sin saber qué es lo que había pasado. Fue una decisión que tomé porque estaba muy angustiada y mi familia después, posteriormente a eso, no sabía cómo Entonces, contenerme. ¿cuánto tiempo sufrió con la depresión? Y 10 años. 10 años. Tenemos la obrera, ¿cómo se llama? Adelia. ¿Sufrió cuánto tiempo con depresión? Yo 33 años. 33 sí, años. Hasta que yo llegué acá. Acá la obrera, Agustina, también del templo y alrededor de 8 años. 8 años. ¿Desde qué edad más o menos? Desde los 8 años hasta los 15. Bueno, Pastor Jorge,
todas foram vítimas da depressão. Así es. Ou estão livres da depressão, são pessoas llenas do Espírito Santo e que hoje estão ajudando a outras pessoas a liberar-se da depressão. Así es, y por eso queremos invitar a quien nos esté viendo con depresión para que se acerque cualquier viernes 12 del día para poder hacer este tratamiento que es gratuito y es sin medicamentos. Bueno, todos os viernes, às 12 do meio-dia, aí está a oportunidade. Você que está acompanhando a programação ou tem um familiar, um ser querido que sofre com depressão, venga, tráiga-lo viernes, às 12 do meio-dia, e em apenas 3 minutos, por la fé, essa pessoa será livre da depressão, por sua própria fé. Bueno, nós outros agora vamos a unir la fé. Eu quisiera pedir-lhe a pastor Jorge que hiciera a oração hoje no programa. Vamos a falar com Deus. Señor Espíritu Santo, en nombre de Jesús, te pedimos a través de esta oración tú puedas visitar a cada obrero, a cada siervo tuyo y a cada persona que en esta noche nos está escuchando. Mi Dios, algunos de ellos puede que estén pasando por luchas, pero como se ha hablado aquí en el programa, que no haya un cambio de prioridades, que este obrero, esta obrera nunca cambie. Mi Padre, la prioridad principal que eres tú, la salvación. Por eso visita a quien está desesperado, sin fuerzas, visita a aquellos que necesitan de tu ayuda y en esta hora fortalécelos para que no caigan jamás. Mi Dios, entregamos el grupo de obreros a nivel país en tus manos. Bendícelos a todos, es lo que nosotros te pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, e chegamos ao final da programação de hoje. E eu quisiera agradecer acá a pastor Jorge e todas as obreiras que participaram da programação. E você pode participar los viernes, às 12 do meio-dia, desse tratamento em 3 minutos contra a depressão. Avenida Correntes 4070, Almagro, no Templo de la Fé ou em la Universal mais cercana a sua casa. Que todos tenham uma feliz noite, um forte abraço e hasta amanhã com um programa mais Obreiros em Foco.